Bienvenidos amigos de nuevo a Pulqueando y Hablando en la sección clásica, un podcast nuevamente después de un buen rato de diversión con los sketches. De hacer sketches y las situaciones así. Vamos a regresar a la manera clásica, darles de nuevo podcast de información, de datos curiosos y información que cura. Estamos pensando, de hecho, hacer podcast así serios, con información bien interesante, y también hacer sketches de vez en cuando para meter la cuestión del humor ahí, sin enfocarnos a revolver todo, porque luego como que... Sí, es difícil acomodar los temas que ya hablamos y con llevar la temática con el sketch, ¿no? Exacto. Es Entonces, como las películas de tiburones y la calle y el episodio de Barrio. Ándale, que recomendaba. Entonces igual empezamos a hacer cagado, cosas así, ¿no? Diferentes videos para darles a lo mejor o no dos sé, videos por semana. Ustedes díganos si les parece que sea así, mitad podcast, mitad sketch, o sketch con podcast, o los dos. O videos separados para que lo puedan disfrutar de diferente forma. También está cool, que yo creo que es lo que va a estar jalando más. Dejan su comentario, siempre es importante que comenten. Si no comentan, nada más dejan su vista, pues No nosotros damos por quieran. hecho, ¿no? Damos por hecho que estuvo bien. Sí. El tema de hoy es importante primero hacer una advertencia que la información que tenemos es basada en mitos. Realmente no hay un archivo histórico, aunque hay el registro de historias, pero todo es basado en mitos, de lo que cuenta la gente a lo que le cuenta la gente, de los mitos que no murieron después de la quema de tantos libros, ¿no? Así es, no hay una información que podamos decir es lo real, porque pues es información muy vieja que con el paso de los años se ha ido perdiendo. El día de hoy no pudimos encontrar pulque porque cayó la lluvia bien fuerte. La furia de Tlaloc, güey, cayó así, estaba el pinche solezote y madres eso. El local donde compramos estaba cerrado y el otro lugar estaba derrumbado. Se derrumbó por la lluvia, yo creo. Entonces estamos tomando licor de pera. Y tenemos aquí Tlaxcatlipocas. De Catlipocas para estar aquí con todos ustedes. Ahorita vamos. Ok, entonces vamos a dar comienzo con Pulqueando y Hablando en podcast. También es diferenciar principalmente, porque me he dado cuenta que muchos no diferencian lo que son los mayas y los mexicas, o considerados también como los aztecas, pero esto también ahorita vamos a hablar de eso porque no son aztecas. Es una cultura azteca, mas no son aztecas. Y bueno, el día de hoy tenemos a la señora Sam, que ella principalmente es compositora de una banda muy importante mexicana. Que tienen canciones como Anda borracho, Pancho. No, muy buena banda. Les voy a decir, empezando por aztecas o mexicas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos y todas las representaciones que tenemos de México prehispánico son aztecas. Hasta donde todos sabemos son guerreros aztecas, no sé qué. Y los olmecas. Ajá, por las cabezas aztecas. Pero en fin, aztecas es incorrecto porque la verdadera civilización que hubo en Tenochtitlan eran los mexicas. Ahora, sí habían más aztecas y era una cultura azteca. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que antes, no hay un registro porque todo eso se perdió. Pero antes de Tenochtitlan estaba una ciudad mítica que podría ser como el Atlantis de México, que no se hundió en agua, pero sí es una ciudad que se perdió, que desapareció, que es el Aztlán. Y el Aztlán era una civilización pues, terriblemente brutal, ¿no? Por el hecho de la esclavitud y lo demás, y los sacrificios, era muy hostil. Pero también tenía sus costumbres muy bonitas, tenían sus dioses, eran justos, no había lo que es hoy en la política, que es corrupción, no había crímenes, y, o sea, a cualquier persona que hiciera castigo, tenía un castigo que era muy justo, que es la muerte. Que pisaste un chicle con mi zapato. Muere. Entonces, el Aztlán tenían a sus esclavos, tenía su pueblo y la chingada. Se supone que estas personas pues viven hartos de tanto sacrificio, ¿no? Porque cualquier crimen mínimo era la muerte, ¿no? Entonces deciden escapar y su mesías viene siendo Huitzilopochtli. Se los lleva del Aztlán y caminan por todo México hasta que encuentran el centro en el lago, y ya saben la historia, que vieron el aguilita. Había un emperador, creo que era Moctezuma I, pero no me acuerdo muy bien, o Cuauhtémoc I, porque repiten los nombres los emperadores. Entonces encuentran el águila, el nopal, que de hecho no estaba comiéndose una serpiente tampoco. Y esa fue una representación también española, porque en el registro más antiguo de eso dicen que era un águila comiéndose a otra ave, y era la representación de fuerza, de decir, esta ave que se está comiendo a otra, creo que era un halconcito más chiquito, un pichoncito. Y era como la forma de decir, nosotros
acá somos más fuertes. Fuertes, ¿no? Sobre la misma o sea, especie. no es como diferenciar, exacto. Son dos aves, ustedes son aves, somos aves, pero nosotros Pero ellos son somos más chingón. Somos más fuertes, sí. Entonces lo de la serpiente viene después con la religión y con los españoles. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas religiones, si se dan cuenta, adoran mucho a las serpientes, güey. En todos lados hay serpientes, Quetzalcóatl, Kukulcán y es otra. Y es como la forma de decir, la serpiente es mala, ¿no? Y se la come el águila. Entonces, también un dato ahí medio extraño sobre la historia de México, que sigue siendo la bandera más bonita del mundo, pero es incorrecta, ¿no? Entonces, fundan esta ciudad y ellos ya no son aztecas. Ellos ahora cambian el nombre a mexicas. Una vez que dejan el Aztlán, se hace esta tarea de olvidar la tierra de origen. Pero lo olvidaron muy bien, güey, porque hasta la fecha hay documentales de todos. Todo el mundo busca Aztlán y hay indicios por todos lados, güey, indicios. E incluso hay uno que dice que hasta pudo haber quedado más allá del norte de México. Porque, como hace rato nos estaba contando mi hermano, había mucho contacto con los apaches, los típicos apaches de eso, de How. O sea que a lo mejor están en las zonas que se vendieron, ¿no? Posiblemente. Posiblemente. O hay otros que dicen que no, que está más abajo por Michoacán. Okay. Por Michoacán, ¿no? Dicen que está por Michoacán. Pero todos se pelean en la zona de pues el origen de los mexicanos. Pero no hay pistas sobre eso. Ahora, estos son los aztecas, mexicas. Y bueno, es que aztecas, ¿cómo decirlo? Pueden involucrar a muchas clases sociales que no solamente eran mexicas, también estaban los mixtecos, estaban zapotecos, estaban los totonacas, pero viene siendo como la cultura de los aztecas. Entonces es una cultura, no son unas personas. Y esa es la diferencia de México central, del norte y del oeste, y del este y el sur son los mayas, es tierra maya. A pesar de que hoy en día sigue siendo todo mexicano, es prácticamente como decir, ya lo había dicho, que son franceses y alemanes, aunque comparten un continente, nada que ver en uno con el otro. Entonces los mayas y los mexicas o aztecas, nada que ver en uno del otro, ¿sale? Muy diferentes, ¿no? Muy Nada diferentes. más hay algunos dioses que se parecían y eso, ¿no? Eso es parte de lo chido, que muchos de los dioses se parecen y sus deidades eran como dedicadas casi todas a la naturaleza. Todo era muy bonito, hasta que la nación de España atacó. Hasta que la nación de España lo Que con de el hecho fuego. no era España, era Castilla. Ajá, esta era la Nueva España, total. Voy a hacer la división así, eran mexicas y mayas, ¿no? A pesar de que había más colonias, los mexicas eran los más imponentes y el centro de México, por la cual todavía el país se sigue llamando México, ¿no? Entonces, las dos tienen diferentes deidades, pero a la vez son muy similares. Por ejemplo, el creador de la vida en México era Ometeotl y de los mayas era Hanapku. Pero Hanapku fue creado, el primer registro que hay fue después de los españoles, lo cual sugiere que tal vez era como decir, es Dios Padre, ¿no? Y ustedes tienen a Dios Padre, es la misma persona, ¿no? Es Como cristiano. que se los pusieron. Se los impusieron, por así decirlo, pero quién sabe, es una posibilidad, ¿no? Por Entonces, la onda del registro de que es justamente con... ajá, cuando están los españoles y no hay antes. Y salen en el Popol Vuh y en el Chilambalán. Pero es hasta ahí, o sea, más bien no salen en esos que son más antiguos, pero salen en otros. Entonces, del lado de los mexicas, Ometeotl tiene su parte femenina, ya lo habíamos dicho. Pero también hay una como incoherencia acá, porque los mexicas alimentaron la mayoría de sus deidades de otras civilizaciones. Por ejemplo, Quetzalcóatl no era totalmente de ellos. La adquirieron cuando encontraron la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol. Y está muy curioso porque cuando los mexicas fundaron Tenochtitlan fue en el año 1300. De ahí la pirámide de Teotihuacán ya estaba abandonada. Ya eran ruinas cuando la encontraron. Entonces se creía por eso que era como el lugar donde las personas llegaban y se transformaban en dioses y dejaban el plano terrenal. No hay nada, no hay cadáveres, no hay tumbas, no hay indicios de una civilización, no hay como artesanía. Solo era una pirámide abandonada. Bueno, ya después rascando encontraron más pirámides, ¿no? Pero no había nada, no había nada. Pero en las pirámides está la cabeza de Quetzalcóatl y es ahí como adoptan a esta deidad y la acomodan dentro de sus creencias. Y Quetzalcóatl viene siendo un hijo de Ometeotl que tiene 4 en total. Es Tezcatlipócatl, los 4 son Tezcatlipócatl. Como las Tezcatlipócatl. Es una diferencia también de los mayas, por ejemplo, de la lengua de los mexicas. Casi todo es TL
y Wichi y Xipe y Quetzal, así como que estos muchos de L y así. Los mayas, por ejemplo, Hanapku, Kukulcán, Ixtap, Apunch, Itzel, es más difícil de pronunciar. Un poquito más golpeado, ¿no? Más agresivo. Más golpeadito. Y los chistes, güey, los mexicas todos, tul, ok, tul. Jajatul. Jajatul. Para ingaricotirmi Total. Hoy ya trae consistencia acá. Porque de Ometeotl, que se supone que es el dios creador de todo, está aparte este dios que es Tonacatecutli. Y él se supone que es el creador de todo el universo. Entonces ahí como que se acomodan. Ometeotl, entonces después de que se creó el universo, él trajo a la vida, creó sus hijos. Ahí supongo que más dioses y más... Ajá, y más dioses. Pero empezaron con 4 y terminaron siendo como 600. Como que 4 son hijos, 4 hijos son poquitos, son ¿no? Poquitos. Otros 2, ¿no? Otros 496. No, pero de a poquito iba. Otros 2, ¿no? Y luego los parieron así, como cabellitos. ¿Quién los parió? Puede ser, más bien, ¿Con él mismo? dice la historia, es Tonantzin Coatlicue. A otra cosa hay, Tonantzin viene siendo como la Virgen María, se la roban los mexicas, Tonantzin, porque ellos tienen a su propia deidad, madre de los dioses, que es Coatlicue, y es una estatua fea, güey, da miedo, es una cosa con 6 manos aquí, una acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, tiene cabezas de serpiente 2, corazones en las manos, en los pies tiene a Mictlantecutli, o sea, es una estatua increíble, güey, está en el Museo de Antropología, está muy chingona, en México, en el Museo de Antropología, y cuenta la historia que por acá se roban esta deidad, es como, por yo decirlo, soy de un pueblo y tú tienes tu propia deidad. ¿Cómo se llama tu diosa de tus madres? No, pues es Juana. Ah, pues la mía se llama la iguana, ¿no? ¿Y qué es tu diosa? La madre de los dioses. La mía también. Entonces ahora tenemos a Juana la iguana. Exacto. Son los 2 nombres que conviven, pero son deidades diferentes que al final tienen la misma... el mismo significado. Entonces es Tonantzin Coatlicue. Tonantzin Coatlicue, que eran 2 deidades diferentes. Terminan siendo por la eso madre de los dioses. Tonantzintla, ¿no? Tonantzintla es la tierra de la tierra Tonantzin. De la Tonantzin. La tierra de la Tonantzin. Y después de ellos se la roban también los españoles. Los españoles agarran y dicen, ¿quién es ella? Es la madre de los dioses. Ah, es la madre de Dios. Entonces es la Virgen María. Uh-huh. Así poco a poquito también nos fueron metiendo el chile, pero bueno, no se enojen con ellos porque al fin y al cabo somos mestizos, ¿no? Así es, no somos mexicas. Raza pura. Exacto. Había más dioses, ¿no? También tengo entendido que hay dioses como... Había dioses para todo, como dijiste, para 600 todo. De que a cada rato querían ponerle y engendrar más dioses. Hasta dioses de la miel, dioses de los vampiros, ¿no? De los murciélagos, perdón. Los vampiros no existían en ese tiempo. Ahora dejamos un poquito a los mexicas y vámonos del lado de los mayas. De los mayas estaba igual Hanapku, tiene sus 3 hijos, que es Kukulcán, Tepeu y Huracán. Tepeu es un dios soberano, el dios del cielo, y es como conquistador, ¿no? Es guerrero. Kukulcán viene siendo como Quetzalcóatl, es la misma traducción, serpiente emplumada. Y es la misma imagen. Es la misma imagen. Entonces, ahorita vamos a contar esa teoría sobre que son la misma persona. Huracán es un tipo cojo y casi no hace nada, ¿no? Pero es su hermano y es un pobrecito. De ahí abajo ya vienen más dioses, de los que les voy a hablar. Mencionaste a Chak, ajá. Chak. Dios de los relámpagos y la lluvia. De la lluvia. De este lado es Tlaloc. Exacto. Pues tiene control, así como dice ahí, de los relámpagos, la lluvia, que como viene siendo Tlaloc. Es interesante cómo se hacen esas similitudes entre estos dioses. Principalmente porque son como que de los principales, ¿no? Tlaloc, Quetzalcóatl, y está Kukulcán, Chak. Que son los templos. El templo de Chichén Itzá, esta piramidcita. Chichén Itzá es el templo de Kukulcán. Y a un lado está que es Chak. Esta figura como tal se llama Chacmul, sin el tigrecito, ves que son sus piecitos nada más. Es el Chacmul y era donde se hacían los sacrificios para Chak, el dios de la lluvia. Y también se hacían en el cenote del agua, donde aventaban bebés y niños. Y encontraron como 600 cuerpos después, güey, así. Estaba brutal, pero eso también vamos a explicar por qué los sacrificios después. Y había más dioses, como dijo Jorjón, dioses para todo, ¿no? De todo tipo de colores y sabores. Por ejemplo, el dios de los vampiros, no, de los murciélagos. De los murciélagos. Que era señor Camazotz.
Un dios que hace poco se empezó a hablar como que mucho de él, ¿no? Por la máscara de Batman, ¿no? Exacto. Entonces, se reconoce mucho por su forma de murciélago. Siempre representado de esta forma. Es considerado el dios murciélago o murciélago asesino. ¿Vale? Tenía sus pinches garras muy filosas y la chingada y hacía un montón de chingaderas. Su imagen realmente, pues así tú lo es aterrador. Es algo que daría miedo, ¿no? Sí. Encontrarte un murciélago enorme con garrotas. Con forma como humana, pero sigue siendo animal. Que es considerado aparte un murciélago asesino. Pues sí está así como de, no manches, sí te da miedo. Diosas también como Itzamna, la diosa de la sabiduría. Voy a estar diciendo aquí la información que yo tengo. Una deidad de las más multifacéticas que tenían los mayas. Ella representa los orígenes de la ciencia y del conocimiento, y también se le conoce como el soberano del cielo y amo del día y la noche. Algo ahí como curioso, ¿no? Porque tú mencionabas también ahí un soberano del cielo. Se encarga de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, y promueve el caos para que puedan existir nuevas creaciones. O sea, es que era muy equilibrado la vida y la muerte. Debía haber muerto a fuerza. Por eso también tenemos en México esta costumbre que es el Día de Muertos, que hasta la fecha muchas personas no latinas, o sea, del otro lado del charco sí les hace mucho ruido, güey. Así de, ay, ¿por qué hacen fiestas si se murió, no? Sí. Pero está chido, ¿no? O sea, ella promovía el caos, algo así como Thanos, ¿no? Que se muera en la mitad y que quede... pero justamente, ¿no? O sea, pero yo no lo hago, ellos que lo hagan. Yo nada más como que ese güey... Yo nada más meto la espinita de la víbora. Deberían matarlo. Dijo que huele feo. Ahorita va a ver el poder de Kukulkan. También está, por ejemplo, Ixchel, que es la deidad del amor, ¿no? Diosa de la sabiduría. Es de la esposa luna, del dios de la sabiduría, Itzamna. De la medicina. Luna medicina. La vegetación, la fertilidad y la medicina, como dijiste, son cosas de las que se asocian a ella en la cultura maya. Y la ilustración que le dan a esta diosa es de una anciana vaciando una vasija sobre la superficie de la tierra. Yo imagino que va aislado con lo de la vegetación, de que alimenta la tierra para que era de lo que vivía, güey, o sea, la vegetación, ¿no? Sí, exacto. Pero también tenían a sus dioses brutales, güey, como Apunch, que era el dios apestoso y podrido. De la putrefacción. De la putrefacción. Ixtab, que era la diosa del suicidio, era algo así, su figura es una mujer así con un lazo en el cuello, son bastante brutales, ¿no? O sea, como que sí habían dioses para cualquier cosa y se veía bien chido. Ahora, hay una similitud de dioses entre los mexicas y los mayas, por ejemplo, Quetzalcóatl y Kukulcán vendría siendo como el mesías de cada civilización, como lo podría ser en el cristianismo o catolicismo Jesús, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una teoría que se dice que Quetzalcóatl Kukulcán puede ser una persona real, que era muy inteligente y fue la que fue como atrayendo este mensaje de paz para todos, ¿no? Y su representación, porque tenían los nahuales y era el de animales, era el de la serpiente emplumada. Entonces también hay otra teoría que dicen que no, pues simplemente como Dios se fue y dejó a los mexicas y se fue a Tierra Maya y ahí fue a promulgar la misma palabra y sí, con su misma imagen de una serpiente emplumada. Y con, ¿no?, otro nombre, ¿no? Pues, es que es el mismo nombre, serpiente emplumada. Sí, pero ya en la forma en que lo decían en cada civilización. Con su diferente nombre, exacto. Por ejemplo, tenemos a Tlaloc, ese es dios mexica de la lluvia. En los mayas es Chac, el dios de la lluvia. De este lado tenemos a Citlalicue, que es la diosa de la luna y las estrellas. Y de este lado está Itzel, que es la luna, como ya habíamos dicho hace ratito. Tenemos de este lado el dios de la muerte, Mictlán Tecutli, que cuida la puerta del Mictlán. Y de ese lado está Apunch o Ixtab, que igual cuidan el inframundo. Que dijiste eso de la luna, también de lo que te decía hace ratito de la diosa esta que sale en el juego, Smite, que es Ahuilix, que también es considerada una diosa de la luna, en la cultura maya, pero una cultura maya no perteneciente como tal a México, sino exacto, a Guatemala. Entonces la cultura maya se podría decir que sí se extendió desde México hasta otras partes, ¿no? Ajá. Y en esas otras partes yo creo que entonces ya también tenían como que otros dioses a lo mejor. Es que no era México como tal, no había fronteras ni bordes, sí, entonces era toda la costa, la tierra, sí, todo el sur. Y en el centro de otra cosa, y bueno, eran caminatas de días para poder atravesar a otra civilización. En fin, ahora, por ejemplo, también hay historias bien chidas que se confunden como con otras. Por ejemplo, Dark Souls, el origen del sol de los mexicas, que es Tonatiuh, tiene muchas historias, hay mitos de todo, ¿no? Por ejemplo, hay otra teoría donde dicen que
cada uno de los Tezcatlipocas fue un sol y durante ese proceso cada uno fue creando la vida como sin querer. Por ejemplo, Quetzalcóatl hizo la vida y entonces creó las personas de maíz como los mayas, y luego Tezcatlipoca se emputó y como él es un jaguar, de un putazo lo bajó y él creó un sol más fuerte y negro pero quemaba todo, entonces mató a la vida pero creó a las montañas porque mató a las personas, se hicieron cenizas y piedras, ¿no? Y se convirtió en una montaña. O sea, está chida la historia, es muy larga, pero o sea, en fin, es una teoría, pero me gustó más esta que es como Dark Souls, porque se supone que había fuego, el sol era un fuego, pero se alimentaba de energías, entonces le hacían como sacrificios, pero no eran suficientes, entonces Tonatiuh, que ahorita hacía que es el nombre del sol, era como una deidad, entonces él dice, no, pues yo me sacrifico, yo también soy un dios, y mi energía y mi sangre es más fuerte, ¿no? Entonces él se echa la flama como en Dark Souls y le da un nuevo ciclo de vida al sol. Por eso se hacían los sacrificios mexicas de alimentar al sol. Exacto. Porque era como mantener vivo ese sol. Mantener vivo el fuego. Que se puede decir que era como que el sol chido, ¿no? El sol que no mataba gente, el sol que... Y es que es otra historia diferente. Estaría bien si encuentras esas historias, lo escribimos ahí en la página de Facebook para que las puedan checar también. Tal vez. Y por ejemplo, a partir de acá, muchos dioses empezaron a perder su inmortalidad. Porque ya se había sacrificado a su hermano y como el sol era así como... Pues la fuerza de uno de sus hermanos les quitó inmortalidad. Y el primero que se murió fue Mictlantecutli. Y él es como Nito, el primero que muere se encarga del inframundo. ¿Ves? Entonces aparece un chingo de Dark Souls. Está bien chido, pero también es otro mito, ¿no? Buscaremos la forma de dejarles ahí mitos para que los puedan ir leyendo de vez en cuando, ¿no? A lo mejor uno en la semana o cosas así. Y es chistoso cómo todo esto se va combinando o cómo se puede ir relacionando a lo que actualmente se vive en la religión, ¿no? Sí. Como que se va tomando parte incluso de lo que era la cultura prehispánica aquí en México con lo que ahora se tiene, como dijiste, de la Virgen María, Y es que a la fecha parece que la religión ya es una mezcla de costumbres de todos. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando hace rato que Jesucristo, la historia de Jesús, pues es la misma que ya se había repetido con los egipcios, que era Horus. Hizo mismo, un Mesías, el Hijo de Dios y la chingada. Y lo mismo, pero en Egipto, ¿no? Pues sin crucifijos. Y que de hecho el crucifijo también es una imagen egipcia, que ves que es igual, es un crucifijo, pero con la bolita arriba. Sí. Es la misma imagen, entonces parece que las religiones ahorita ya son una combinación de chile y de mole y de todo, güey, así ya... Es un chile en nogada. Es un chile en nogada, güey. Así es como describimos la religión de hoy en día, ¿no? Es un chile en nogada. Un poquito de todo. Ahí viene el problema cuando se ponen de extremistas, güey. Cuando ya son fanáticos. A defender historias... Ya voy a abrir mi chela porque ya se va a acabar el show. A defender historias así como... No tiene caso, ¿no? Que te pelees con los demás. Lo mejor es tomar lo mejor de cada religión y hacer lo que tú quieras, ¿no? Es que también te había tenido apenas una discusión en internet clásica de que estaba viendo un documental de los mexicas y alguien escribió, no, ¿cómo se atreven a admirar estas deidades de Satanás y son demonios? De hecho, en el libro también ahí de la conquista de México, a cada rato dicen a todas las deidades sus demonios que piden sangre y no sé qué. Y es que era una costumbre de dar y recibir, no eran sacrificios a cada rato. Bueno, en Tenochtitlan sí. Ahí era así como que había tanta gente que, ¿qué hacemos cuando lo sacrificamos? Y es que había canibalismo. Se cuenta mucho de esto de que en los mercados había pieles humanas, así, piernas, brazos, torsos. Pero no era mal visto y ahorita ya es como el pecado primogenio. Bueno, pues es por los tiempos, ¿no? Ahora que dijiste de demonios, me acordé que hay un dios maya que sí pensaban que era un demonio, que era Cabracan, que era el dios de las montañas y de los terremotos. Que decían que sí era como medio malo y todo, pero pues yo creo que porque lastimaba a la gente con los terremotos, ¿no? O sea, bueno, pero pues era pues lo mismo del equilibrio, ¿no? Sí. Si te dijeran, ¿no? Es que este güey hizo el terremoto, pues, ¿qué pedo contigo? Pero total, digo, esto es quedarse lo mejor de cada religión. Por ejemplo, si me puedo hacer ahorita el paganismo, no voy a ir sacrificando gente para que deje de mover. O para que el sol siga brillando. Para que el sol siga brillando, ¿no? Te vas dando cuenta, pero sin embargo sí habían cosas bien chidas, como era
pues no robes, no mates, no te pases de lanza, no le Castigos robes el justos, dinero. no, te voy a matar. Castigos justos. También traías Como ahí los mandamientos satanistas que dicen, no, pues no vas a matar animales a menos que te ataquen o necesitas alimento. No vas a herir niños. No pidas tu opinión si no te la piden. No escuches a una persona si no estás dispuesto a ayudarla. ¿Qué otra? No chingues. No aceptes, no tengas insinuaciones sexuales si no te dan como que la entrada de. Y pues es satanista y uno piensa, ay no, son muy malos, pero son mandamientos muy justos, la verdad. Aparte ya la religión de satanista no es como de vamos a matar y sacrificar, Ajá, no. Es más como burlarse del estereotipo católico, ¿no? Uh-huh. Exacto. A menos que sean esos satanistas fanáticos. Que sí son fanáticos y que sí matan, rituales, pero pues ya sí. creo que tienen otra onda ahí, ¿no? Ya no tienen tanto que ver con por eso. cierto, apenas había visto, güey, de la descripción gráfica en la Biblia de un ángel. Güey, están asquerosos, güey, dan miedo esas cosas, güey. Porque ahorita ves una imagen de un ángel y es una personita güera, con alas y así, con sus batitas bonitas. Y en la Biblia, cabrón, la primera pasa cuando aparece un ángel, dice, no tengas miedo, porque voy a aparecerme en mi forma natural y te vas a cagar, ¿no? Y la gente dice que se quedaban así como de idiotas, porque veían alas, como tal alas, con un chingo de ojos. Y los ojos son como en Bloodborne, son sabiduría. Entonces nada más veías o fetos o aros y ojos por todos lados que te hablaban y dices, ¿qué es eso? Son monstruos horribles, pero ahorita ya no, ya son criaturas bonitas. Eso ya es conforme la gente lo ha querido ver, ¿no? Hacerlo ver bonito para que la gente lo siga. Que realmente siempre he pensado y siempre me ha dicho así mi papá también que realmente tendría sentido que lo bueno de la religión pues sea así como que feo, porque es como una prueba, así me dice él. Y lo malo, o lo del diablo, eso, pues tiene sentido que sea bonito porque es la tentación, ¿no? Exacto. Lo que te va a incitar, tiene que llamarte la atención, tiene que gustarte. Sí, como en la calle, güey, llega una persona toda culera y te dice, ven acá, y dices, no, estás pendejos, pero ¿qué tal si lo ves guapo? Llega un ángel rubio con alas, sí. pues sí. Sí vas, y a lo mejor él es el asesino como Ted Bundy. Ándale, y sí, ha pasado. Bueno, que aquí en México no voy a decir nada porque me vayan a cancelar. Ve Richard Ramírez, todos diciendo que también era muy guapo, güey. Total, es el debate de religión, la diferencia de los mayas y los mexicas, aunque ya hoy en día pertenecen a la tierra de México, eran sociedades completamente diferentes, ¿no? Es lo que hay que recalcar. Si ustedes quieren aportar algo que se haya pasado, o si tienen alguna información o mito también de los mexicas y de los mayas, por ahí que quieran compartir con nosotros, déjenlo, ya sea en Facebook o aquí en YouTube, en los comentarios, y nosotros lo compartimos con las personas ahí en Facebook. Igual si hay algún dato que digan, es que yo tengo un dato diferente, ya saben, coméntenlo y nosotros lo vamos a leer. Siempre leemos los comentarios porque son bien poquitos. Sí, son bien poquitos. 2 o 3. Entonces nos da tiempo de leer todo. Nosotros mismos, ¿no? Siempre nos da tiempo de leer todo. Y ya saben, compartan el video con sus amigos. El día de hoy fue un podcast. Como les dijimos, vamos a estar viendo la posibilidad de grabar diferentes videos para que no combinemos todo y sea así como más separado todo y que tenga un orden más chido el canal, ¿no? Así a la gente que le gusta los podcasts podrá ver los podcasts o escuchar los podcasts, porque más que nada está para eso, ¿no? Para escucharlos, Sí, para no escucharlo. tanto como para ver. Y los sketches para que los puedan ver y reírse un ratito. Y bueno, esto fue Pulqueando y Hablando con Samantha. Cheleando, Elizabeth, bebiendo y hablando, no hay pulque. No contamos pulque, pero pues aquí estamos todavía en el podcast. Ya saben, compártanlo, gracias, denle un like enorme a la página y a YouTube. Nos estamos viendo la otra semana con un sketch divertido para todos ustedes. Gracias. Y hasta pronto. Y hasta la próxima. Esos finales de todos los youtubers, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.